Y en este contexto, ¿cuáles son los desafíos para el sector público? Es decir, ¿qué significa transformar digitalmente un gobierno? Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de transformación digital o de innovación dentro de un gobierno es que es un oxímoron, que no se puede. Bueno, desde ya vamos a comenzar que por supuesto que se puede. Es más, en algunos sitios es el sector público y el gobierno quienes comienzan a invertir en esta transformación y realmente a poner el foco en temas de ciencia, tecnología e innovación para hacer frente a estos problemas complejos. Se trata más que nada no solamente de pensar en la tecnología como una herramienta a incorporar, sino como un cambio cultural, un cambio de lo que se denomina de mindset. Entender que pasa primero por el foco, como hablábamos antes, en las personas para que puedan adquirir estas habilidades y realmente puedan abrazar este fenómeno de la transformación y llevarlo a cabo desde el sector público. Y hablamos mucho más de e-government. No se trata solamente de digitalizar una burocracia para que sea más eficiente o más rápida, sino también tener en cuenta cómo se llevan a cabo las soluciones y las políticas públicas para dar respuesta a los problemas que nos enfrentamos hoy en día en el siglo XXI, algunos de los cuales mencionamos anteriormente. Entonces, en definitiva, como hablábamos, cuando hablamos de transformar digitalmente un gobierno, se trata no solamente de modernizar y simplificar, mejorando los procesos y los servicios que se llevan a cabo en el sector público, sino también teniendo en cuenta el impacto en la vida de la ciudadanía y realmente cómo mejoramos la productividad de ese lugar o de ese país. Cuando llevamos a cabo una transformación digital o un proceso para llevarlo a cabo, tenemos que pensar en el sector público como un ecosistema y no como una organización cerrada, compacta y única, en el cual tenemos que tener en cuenta 4 herramientas fundamentales que acá me gusta utilizar el framework de Christian Basson de Dinamarca, donde utilizan 4 herramientas fundamentales o 4 conceptos para poder de alguna manera desgranar cuáles son las diferentes áreas en las cuales tenemos que poner el foco. En primer lugar, hablamos de una conciencia, esa es la primera C. Y cuando hablamos conciencia, ¿qué queremos decir? Bueno, en definitiva es entender el contexto, lo que mencionamos en el primer video, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y cuál es el contexto que yo tengo para innovar? Ojo, no solamente el contexto externo, sino también que es importante tener en cuenta cuál es el contexto de la organización en la que estoy. Muchas veces tendemos a empezar de cero, hacer una tabula rasa y sin embargo creemos que en muchos casos ya hay muchos gérmenes o herramientas de innovación que se están llevando. Entonces primero hacer un análisis de lo que está sucediendo en cada una de estas organizaciones, porque tenemos que entender de dónde venimos, cuál es ese contexto que por lo general suelen ser espacios donde no se tiene mucho conocimiento sobre qué es la innovación, qué es la tecnología, para qué sirve, no se entiende también mucho cómo puede impactar en la organización, incluso no se refleja en prácticas internas. Bueno, todo eso es importante para descubrir cuáles son las oportunidades del contexto en el que estoy. Es decir, si educo en la terminología, si empiezo a trabajar en las habilidades y las capacidades, si también genero espacios y contextos en donde facilito la innovación, cómo todo eso puede ayudarme a mejorar el contexto para innovar. La segunda herramienta o la segunda C, hablamos de las capacidades y creo que las capacidades son la base fundamental para cualquier organización para poder innovar, es decir, destapar ese potencial que tienen las personas y que tiene la organización también, como lo llamamos una supermente, una colectividad de inteligencias que realmente pueda llevar a cabo muchas mejores prácticas que si lo hace de forma individual. Y en ese caso tenemos que tener factores clave, tenemos que tener en cuenta, factores clave, como por ejemplo, además del contexto, cuál es la estrategia que tengo como organización para innovar, si existe una estrategia, si no la existe, entonces tengo la oportunidad de poder desarrollarla, cuál es el tipo de organización en la que trabajo, si son compartimentos estancos o si realmente puede haber conexión y comunicación entre las organizaciones y realmente cuáles son las capacidades que hoy en día tengo con las personas que trabajo y en la cultura en la que estoy. Entonces, a partir de ahí poder desarrollar una estrategia afín.
La tercera C, hablamos de co-creación. ¿Y qué significa co-crear? Bueno, de alguna manera estar diseñando y aprendiendo constantemente lo que estamos desarrollando. Esta idea que no solamente hay personas u organizaciones aisladas que pueden llevar a cabo este tipo de iniciativas, sino que es importante la colaboración y la cooperación entre las diferentes organizaciones dentro de un gobierno, de una ciudad, de una administración pública o incluso también con el entorno de fuera, ya sea con la ciudadanía, con universidades, con el sector privado, con la sociedad civil organizada y con todos los actores que de alguna manera tienen impacto en la vida pública de las personas. Y sobre todo también es importante, mencionando lo que hablábamos antes en la economía de conocimiento, que son los datos, tener en cuenta también que para diseñar y para poder aprender continuamente tengo que medir. Tengo que entender que lo que estoy diseñando e implementando tiene un impacto, poder medir ese impacto y eso lo hago fundamentalmente a través de el análisis y la evaluación y muchas veces midiendo con los datos, lo cual me va a dar en muchos casos muchas ideas para saber cómo voy, si está teniendo un impacto positivo o incluso negativo en lo que estoy haciendo. Y así definiendo métricas puedo incluso poder desarrollar estrategias más eficientes a la hora de hacer una transformación digital en el sector público. Y en cuarto lugar utilizamos una palabra interesante que es el coraje, y el coraje asociado con la idea de liderazgo, de que realmente para innovar o transformar no es fácil, solemos ser bastante adversos al cambio, nos resistimos, nos da miedo, nos da vértigo todo esto y sobre todo en un espacio que a veces evoluciona de una manera un poquito más lenta como es el sector público. Entonces para eso tenemos que tener dos herramientas fundamentales. Uno, la inspiración. ¿Cómo inspiramos para que realmente podamos contagiar ese nuevo mindset o esa cultura de la innovación al resto de la organización? Y por otro lado, ¿cómo realmente ejecutamos e implementamos? Que no quede solamente en palabras bonitas o de moda, como muchas veces pasa, que utilizamos como la innovación, la tecnología, la co-creación y realmente no lo ejecutamos para que pueda haber un cambio positivo dentro del sector público. Y en eso distinguimos 4 tipos de liderazgo que es importante no contar solamente con uno de ellos, sino con los 4, porque los 4 son importantísimos, dependiendo de cada uno en su rol. Por un lado tenemos el liderazgo del visionario, ¿no? En este caso es aquella persona o grupo de personas que lideran la organización y que tienen que establecer una visión hacia dónde queremos ir con este cambio. Y es importante plantearla y también que sea visible para el resto de la organización. En segundo lugar, hablamos de un liderazgo de facilitación, crear estos espacios donde realmente la innovación pueda suceder, donde las personas puedan adquirir estas habilidades y estas capacidades y por lo general se lleva a cabo en los mandos de dirección que realmente ponen en práctica estas nuevas políticas. En tercer lugar, hablamos de un liderazgo innovador y que esa es la idea de que todas las personas que trabajan dentro de la administración pública, sin importar su cargo, su espacio, tengan o comiencen a adquirir este gen innovador que puedan también convertirse en catalizadores del cambio y que es importantísimo que lo tengan. Y en cuarto lugar, hablamos también de una innovación o un cambio más técnico, que lo llamamos un poco el liderazgo del ingeniero, en donde realmente se compromete a que esos cambios se lleven a cabo y que puedan tener un impacto en el resto de la organización. Y todo esto, esta transformación digital o esta nueva manera de ver cómo el sector público puede abrazar esta transformación digital, nos lleva a un nuevo modelo que proponen algunos profesores, por ejemplo, de la Universidad de Harvard, en entender los gobiernos ahora como plataformas. Es decir, gobiernos en donde el sistema operativo sea diferente, no sea solamente un espacio en donde se establecen directivas de arriba hacia abajo que se tienen que implementar, sino también como un espacio con todo lo anterior que dijimos, analizando el contexto, facilitando espacios de co-creación, entendiendo también que son las diferentes capacidades y habilidades no solamente de los gobiernos al interior, pero también conectándose con el contexto que puedan llevar a cabo eso. Por ejemplo,
con universidades, con empresas, ojo, no solamente grandes empresas que puedan proveer tecnología para llevar a cabo esto, sino también pequeñas empresas o startups tecnológicas, como es el caso de las nuevas llamadas GovTech, que también puedan brindar soluciones al sector público para eso. En definitiva, hablamos de un gobierno que sea abierto, que sea colaborativo, que sea transparente y que también permita el espacio de un diseño, una co-creación de políticas públicas para que tengan más y mejor impacto en la sociedad.